y el próximo miércoles tendremos el culto en la iglesia. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes en esta noche, y voy a invitarlos que vayan conmigo a las escrituras, a Marcos, el capítulo 4 de Marcos y el versículo 38. Marcos 4:38 dice lo siguiente: Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma, y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche, Señor, queremos que tu santa palabra nos instruya una vez más, que podamos recibir ánimo, consolación, fuerza para seguir adelante en nuestra carrera cristiana, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este episodio que acabamos de leer aquí en Marcos, el capítulo 4, se encuentra en el contexto de un día muy lleno de actividades para Cristo. Se encuentra en el contexto donde multitudes seguían a Jesús por donde quiera que él iba, porque Jesús tenía un magnetismo tan fuerte que los seguían los educados, los no educados, ricos o pobres, los fariseos, los carpinteros, los pescadores, de todas ramas, viejos, jóvenes, niños, madres, padres, siempre seguían a Jesús, y muchas veces quería que el Señor les explicara ese pan de vida que viene del cielo, porque tenía esa habilidad de Jesucristo de compartir verdades bíblicas, hacerlas muy fácil de entender. Usaba parábolas o ejemplos del día cotidiano y les enseñaba mucha sabiduría en cuanto al reino de los cielos. En esta ocasión, el Señor Jesucristo ya quería ir al otro lado del mar de Galilea, donde no hay tanta gente para descansar. Había sido un día bien cansador, porque no solamente lo seguía la multitud de gente, sino también lo seguían gente como los escribas y fariseos, que nomás estaban ahí para atacarlo, criticarlo, hacerle la vida más pesada. Y lo que él necesitaba como ser humano, acuérdense que cuando Dios se encarnó en la persona de Cristo Jesús, él vino a tomar nuestra naturaleza humana. En otras palabras, él llegó a tener sed, cansancio. Él sabe lo que el ser humano padece. Por eso el libro de Hebreos nos dice que él se puede compadecer de nosotros, porque fue tentado como todos nosotros, pero sin pecado. No pecó, sino que fue victorioso. Por eso podemos acercarnos a él. No podemos decirle que entienda, porque él lo entiende. Él fue y sigue siendo un ser humano que entiende nuestra naturaleza humana. Y por eso vemos que llega al barco. Inmediatamente cuando llega al barco, es un lago bien pequeño, no es grande. Se cruza relativamente en 30 minutos. He estado ahí. El Señor se durmió inmediatamente. Inmediatamente que él se durmió, empieza el aire a soplar a ese barco. Empieza a soplar más y más, que se comienza una tormenta en el mar de Galilea, en el lago en realidad es un lago, en el lago de Galilea.
Y allí están los discípulos que muchos de ellos eran pescadores, pescadores que tenían experiencia en la mar. Sin embargo, hacen todo lo posible para que no padezcan, porque en sus mentes ellos van a padecer, porque la tormenta es tan fuerte que puede despedazar el barco, puede también despedazarlo a ellos. Y sin embargo, ellos se dan cuenta, después de que hicieron todo lo posible como seres humanos de solucionar su situación, van a Jesús y lo encuentran dormido y le preguntan al Señor: ¿qué no te interesa? ¿Qué no te importa nuestra situación que vamos a padecer? ¿Y qué es lo que le va a responder Jesús? Porque mucha gente, cuando se encuentra en situaciones difíciles, en adversidades, aún en peligro de muerte, tiene esa pregunta a decirle al Señor. Si no lo hace audiblemente, en el corazón lo dice: Señor, ¿será que no te interesa mi caso, mi situación? ¿Será que me has abandonado? ¿No vas a hacer algo para rescatarme? ¿No vas a hacer algo para librarme de esta crisis, para protegerme de esta crisis? Y la respuesta del Señor es un acertado sí, sí y sí. Ya lo demostró, no hay que tener duda. El Señor nos dijo que Él nos ama, ya lo demostró. Así que esa pregunta: ¿no tienes cuidado que perecemos? Claro que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él mismo nos dice: hasta sé el número de cabellos que hay en tu cabeza. Todo en cuanto a nuestra vida, el Señor lo sabe. Sabe nuestras necesidades, sabe de todo. Pero lo que más me abre los ojos de esta experiencia son dos cosas, dos preguntas que hace el Señor cuando le preguntan: ¿crees que me intereso? Claro que me intereso en ustedes. Y les hace una pregunta, bueno, dos. Les dice: ¿por qué están tan amedrentados? ¿Por qué tienen tanto miedo? Y la segunda pregunta que el Señor les hace es: ¿por qué no tienen fe? Es una pregunta que el Señor mismo nos hace hoy en día. Porque el Señor, cuando se levanta y le dice: calla, enmudece al viento, que nosotros sepamos, el viento, la mar, las tormentas no tienen capacidad para oír. Tenemos que entender que atrás de ello están los demonios, que el Señor se está dirigiendo a los demonios. Y les dice: calla, enmudece. Tienes que entender que aun cuando estamos siguiendo a Cristo, aun cuando somos cristianos, eso no nos va a dejar libres de padecimientos, de escaseces, de problemas. Lo que el Señor nos está diciendo es que Él siempre va a estar con nosotros, siempre. Y aún estando el Señor con ellos, se aparece los demonios, Satanás, tratando de causar miedo en ellos, amedrentarlos. ¿Ustedes creen que ellos iban a morir? En realidad el objetivo de Satanás era amedrentarlos, perder la fe. Y eso es lo que Satanás siempre hace en cuanto a nuestras vidas espirituales. Quiere que nosotros perdamos la fe, que tengamos miedo. Y por eso cuando el Señor se para y dice que calla, enmudece, después de que se callan los demonios, después de que enmudece la tormenta, el Señor tiene estas preguntas que no solamente son para los discípulos, sino que son para nosotros también. Es una fuerte exhortación de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué tienen miedo? Ahora, ¿por qué el Señor pregunta eso?
Y la respuesta es de que el miedo no procede de Dios. El miedo es un sentimiento, una experiencia que el ser humano no sabía nada de ella antes del pecado. Si van conmigo al libro de Génesis, el capítulo 3 y el versículo 8, vamos a ver que el miedo entró por causa del pecado. El miedo no viene de una naturaleza antes del pecado, no, se introduce después del pecado. Fíjate, versículo 8, Génesis 3, 8. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto y se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Imagínate, tienen miedo a la persona amor, al que les proveyó todo, que los crió, que los trajo a la existencia, que nos dice que Dios es amor. Tienen miedo y se esconden. Versículo 9, el Señor les pregunta dónde están. Versículo 10, Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Fíjate que el miedo siempre nos separa de Dios. Por eso la pregunta de Jesús: ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué? Porque el miedo nos aleja de Dios y es la herramienta que Satanás usa y va a usar en estos últimos días, siempre ha usado para manipular y para controlar al ser humano. Por eso todas las películas de horror y de miedo tienen ese efecto, porque el miedo controla a la gente y manipula a la gente. El versículo 11, el Señor les dice una pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? El versículo 12, el hombre le respondió: la mujer que me diste. ¿Acaso comiste del árbol que yo te mandé que no comieras? Versículo 12, el hombre me respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Aquí nosotros vemos que el miedo vino por causa del pecado y el miedo nos aleja de Dios. En primer lugar, podemos ver 4 cosas aquí en esta historia, la primera experiencia en la Biblia en cuanto al miedo. Vemos que el miedo hace que nos alejemos de Dios. El sentimiento del miedo hace que nos apartemos de Dios. Y ahora que nosotros, como ahora nosotros tenemos la naturaleza de Adán, tenemos que luchar constantemente en contra del miedo. Cuando entre el miedo, es un momento de tener fe, porque el miedo es algo que no procede de Dios y nos aleja de Dios. El miedo hace que nos escondamos de Dios y que tengamos miedo en cuanto a las intenciones de Dios. Aquí lo podemos ver en Génesis. El miedo paraliza, nos cega y no razona. Imagínate, escondiéndose de Dios, la persona amor, no razona el miedo. Cega, no puedes ver bien. El miedo divide y pone a otros abajo. Imagínate, el Señor le dice: ¿acaso comiste del árbol que dije que no comieras? Rápidamente el miedo, la mujer, ahí está la primera división el primer pleito entre pareja. Porque por causa del miedo. Saben, hermanos, que esto ha dividido a muchas iglesias, lo que está pasando hoy en día. Pero el miedo es una causa. El miedo también no confiesa, no admite responsabilidad. ¿Qué hizo Eva? No, es la serpiente, y la serpiente porque tú la criaste. Y el Señor
nos ordena a no tener miedo, porque el miedo primero alejó a Adán y Eva de Dios. Bueno, el pecado, pero ese sentimiento del miedo, en lugar de correr a Dios, ese sentimiento del miedo los alejó de Dios. Y cuando seguimos viendo en la Biblia, vemos que Noé, después del diluvio, después de que él ejerció fe en construir el arca, después del diluvio, el miedo a lo desconocido, porque no conocía un mundo destruido, ahora se emborracha. Nosotros vemos también a Abraham, que por miedo de morir, en 2 ocasiones registradas en la Biblia, allí vemos que le dice a su esposa: di que eres mi hermana, por miedo a morir. Y 2 veces el Señor tiene que intervenir y quitarle la mujer a Abimelech y al otro rey, para que no corrompa la línea del Mesías. Vemos también el miedo de la esposa de Lot, que por temor a perder todo, se voltea y ve para atrás y se convierte en una estatua de sal. Vemos a Moisés, que por miedo de que perdiera su estatus y que lo metieran en la cárcel y que el faraón lo condenara por matar a un egipcio, tapa a ese egipcio. Por miedo David de ser expuesto a lo que ha hecho con Betsabé, comete no solamente adulterio, sino que va más allá y mata a este esposo de Betsabé. Por eso el Señor Jesucristo nos dice aquí que no tengamos miedo, porque el miedo nos aleja de Dios. Y el Señor nos dice: ¿por qué no tienes fe? ¿Por qué no sustituyes el miedo por fe? Eso es lo que nosotros necesitamos en este mundo, en estos momentos donde la gente está desfalleciendo por causa del miedo, nos dice el libro de Mateo. Pero el pueblo de Dios en este tiempo de la historia tiene que tener fe. Y el libro de Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros necesitamos tener fe, necesitamos diario de la palabra de Dios, necesitamos diario de llenarnos de fe. Y cada vez que llegue el temor tratándose de entremeter en nuestras vidas, tenemos que pelearlo, tenemos que luchar con él. ¿Qué es esa fe? Bueno, la Biblia nos dice que es el oír de la palabra de Dios, pero se ejercita de esta manera. Ve conmigo a Hebreos el capítulo 11 y el versículo 1, un texto bien conocido. Hebreos 11, el versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, la certeza de lo que se espera. No la tienes, pero la fe es la comprobación de lo que se espera. Es también la convicción de lo que no se ve físicamente. Tú puedes ver con el ojo de la fe lo que todavía no ocurre. Por eso a Noé tuvo esa fe, porque vio con el ojo de la fe lo que todavía no ocurría. Versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso el Señor les dice a los discípulos: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? En ese momento no estaban agradando a Cristo Jesús. Y por eso aquí la Biblia nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Queremos agradar a Dios? Claro, si somos cristianos, nuestro deseo debe ser agradar a Dios. Dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan.
cuando nos acercamos a Dios, tenemos que creer que vamos a ser recompensados. Hay una recompensa al buscar a Dios. La recompensa más grande que tenemos al buscar a Dios es que recibimos a Dios mismo en nuestras vidas, por medio de su palabra, por medio de la oración. El Señor dice, tienes que agradar a Dios, y la manera en que agradamos a Dios es por medio de la fe. Y ahí mismo el versículo 7 nos da el ejemplo de Noé. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahí vemos que nunca había llovido. La escritura nos dice que un rocío subía de la tierra y regaba toda la tierra. No había lluvia, no existía la lluvia. Y sin embargo, aquí Noé empieza a predicar de un diluvio que científicamente nunca había ocurrido. No sabían que era agua caer del cielo, pero Noé estaba predicando algo que Dios le dijo. Y nuestra fe está basada en lo que Dios ha dicho. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es basado en lo que Dios dice. Yo voy a confiar, aunque no lo veo físicamente, yo lo creo y puedo verlo con el ojo de la fe. Es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no se ve. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando me acerco a Dios, tengo que tener en cuenta que voy a ser recompensado. Y la mayor recompensa es Dios mismo en mi vida. Y por eso aquí el Señor nos dice que como estos hombres, como Noé, como Abel, como Enoc, como Abraham, dice de Abraham, versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Sin saber, el Señor siempre le dice a Abraham, quiero que recojas tus cosas, dejes tu casa muy cómoda, venía de familia rica, vete, deja tu familia, deja tu país y sígueme, yo te voy a decir para dónde te voy a llevar. Pero en realidad no sabía lo que el Señor le estaba llevando, a dónde exactamente lo estaba llevando. Muchas veces muchos de nosotros nos desesperamos porque queremos meticulosamente saber nuestros planes para mañana, nuestros planes para el mes, nuestros planes para el año, como si estamos en escasez, cómo voy a proveer para mi familia, cómo voy a salir de esta situación, cómo voy a conseguir trabajo. Parece ser que no consigo nada, parece ser, es un día a la vez. Él simplemente no sabía para dónde iba, pero porque el Señor le dijo, levanta, deja tus cosas, tu parentela, tu tierra, tu comodidad, sígueme. Y fue y siguió a Dios, obedeció sin saber a dónde iba. Versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, correderos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ellos en la vida terrenal, aquí nos está diciendo el libro de Hebreos, que no recibieron las promesas del Señor en su época, porque esperaban una ciudad, dice allí, esperaban una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y toda su vida estuvieron en tiendas. Imagínate, en tiendas, vivir en tiendas toda tu vida. Así como vamos a acampar los fines de semana con los conquistadores, con los clubes,
Imagínate vivir toda tu vida en una tienda. Pero ellos caminaban por fe porque sabían que su recompensa final, la recompensa principal es Dios. Pero la recompensa final es la ciudad, la nueva Jerusalén. El arquitecto es Dios. Y podemos seguir leyendo todo el capítulo 11 donde nos habla de héroes de la fe o el salón de la fama de la fe de Dios. En el capítulo 12, el versículo 1 sigue diciendo, por tanto ahora nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son los testigos? Todos estos hombres y mujeres llenos de fe, que fueron grandes en la fe, nos dan testimonio que se puede en esta vida por medio de la fe. Nos dice, teniendo toda esta nube grande de testigos, despojémonos de todo peso. ¿Qué es aquello que me está impidiendo tener fe o ejercer fe? Y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera, o con perseverancia la carrera, la palabra opomoné, que tenemos por delante. No podemos quedarnos estancados en nuestro caminar cristiano. Él dice, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús. Entonces, ¿cómo tenemos fe? Todos los días puestos los ojos en Jesús. No los pongas en ti, te vas a desanimar, no los pongas en otro ser humano, te vas a desanimar, no te va a dar poder. El único, Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe es un regalo de Jesús. Él es el autor y Él es el consumador de la fe. De principio a fin es Cristo Jesús, todo Cristo Jesús. Pero nosotros sí tenemos una responsabilidad. ¿Y qué es? Acercarnos a Dios, como lo dice Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que acercarnos y saber que vamos a ser recompensados. Y la recompensa más grande es Cristo. Pero esa fe se tiene que mantener puestos los ojos todos los días en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estás en un problema tremendo que no sabes cómo vas a salir de ese. No pongas tu problema, tus ojos en el problema, en tu situación, en tus circunstancias, en tu escasez, en tu dolor, en tu crisis, en tu enfermedad. En Jesús. En Jesús. En Jesús. En Jesús. En Jesús. Yo no sé cómo el Señor va a solucionar esto, pero Él dice que tenga fe. Así que yo le voy a obedecer. Y cuando tú buscas al Señor todos los días, Él te da el regalo de la fe. Él es el autor y el consumador de la fe. Él te va a dar la fe. Solamente deposita toda tu vida en Él. Él se encarga de la fe que tú vayas a necesitar. Él es el autor, Él es el consumador de la fe. Él es el que nos va a llevar al cielo. Sigue diciendo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Allá está en el trono de Dios, intercediendo por ti, intercediendo por mí. Él se compadece de nosotros que somos frágiles, que somos polvo, que somos débiles, que
en nuestra naturaleza humana tenemos la tendencia a que el miedo llegue y se infiltre en nuestro ser. Y el Señor nos dice, no tengas temor, ten fe. ¿Cómo? ¿Cómo, Señor? Fija tus ojos en Cristo. Acércate a Él y Él te regala la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Busca a Dios todos los días. Busca a Dios todos los días. Porque no va a ser tu fuerza, tu sabiduría. Va a ser la fuerza de Dios. Va a ser la providencia de Dios que te va a abrir puertas. Va a ser la providencia de Dios que va a proveer para ti. Va a ser la providencia de Dios va a ser Dios que te va a dar paz. Va a ser Dios que te va a dar paciencia. Te va a dar perseverancia. Te va a dar todo lo que tú necesites. Jehová es tu pastor. Nada te faltará. Nada. Si Jehová está contigo, si tú lo buscas, el Señor dice, yo te doy la fe inicial, yo te doy la fe final, yo voy a suplir todo para ti. Pero por favor, no tengas miedo, no temas, no temas. Esa exhortación no es la única vez que el Señor reprendió a los discípulos. En varias ocasiones el Señor les decía, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? En otra ocasión, la conocemos muy bien, los discípulos vieron a Jesús caminar sobre el agua. Y caminando por el agua dicen que tuvieron miedo. Imagínense. Fíjense qué tan frágiles somos como seres humanos. Tuvieron miedo. Y cuando el Señor les dice, no tengan miedo, soy yo. Pedro dice, Señor, si eres tú, haz que vaya contigo. Vente, Pedro. Y va Pedro. Caminando sobre el mar, sobre el agua, imagínate. Pero llegó el momento en que dejó de ver a Jesús, nos dice la Escritura, y cuando dejó de ver a Jesús, se empezó a hundir. Nosotros podemos caminar sobre el agua y todo lo que el Dios disponga. Todo. No importa lo que el diablo trate de hacer. Si Él logra que tengamos miedo, si Él logra que quitamos nuestros ojos de Cristo, nos vamos a hundir. Por eso, fija tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Todos los días es una carrera, dice Pablo. Corre con perseverancia, no te pares. Corre con perseverancia la carrera que tenemos por delante, poniendo tus ojos en Cristo Jesús, el autor y consumidor de la fe. Y así vamos a llegar al cielo. Así que mi hermano, mi hermana que me escuchas en esta noche, el Señor te ve en el cielo. Él dijo, voy a pues a preparar un lugar para ti y voy a regresar. ¿Saben a quién se lo dijo? Si vamos al contexto, se lo dijo a Pedro, que lo iba a traicionar, que lo iba a negar 3 veces. Y no importa cuánto tú niegues, en este momento todavía estamos en el tiempo de la gracia. Vuelve a Jesús. Agárrate de Jesús, agárrate de Jesús todos los días, agárrate. No te hundas en el miedo, fija tus ojos siempre en Cristo Jesús, porque por fe puedes caminar sobre el agua, por fe puedes cerrar las bocas de leones, por fe puedes estar en el horno de fuego sin quemarte, todo por fe.
porque Dios nos sostiene, nos da esa fe que necesitamos. Solamente hay que buscarlo. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche pedimos, Señor, que tu pueblo alrededor de la tierra, especialmente los que están escuchando en esta noche, Señor, puedan saber, Señor, que tú reprendiste el miedo, el temor en tus discípulos. Porque tú sabes el gran peligro que es el miedo, que es el temor. Señor, te pido, Señor, que puedan fijar sus ojos en Cristo todos los días, para que sean fortalecidos, que sean recompensados con tu presencia, fortalecidos, y puedan caminar sobre el agua, puedan caminar, Señor, por cualquier circunstancia terrible que sea, Señor. Señor, que podamos ser llenos de fe, que tú nos regales esa fe, porque tú eres el autor y consumidor de la fe, que busquemos todos los días ser fortalecidos por ti. Que muy pronto, Señor, podamos verte venir en la nube de los cielos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Feliz noche. Dios les bendiga. El próximo miércoles, pues, nos vemos desde la iglesia en Dallas, Southeast.